Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús es el Hijo de Dios. Una de las verdades más trascendentales del cristianismo es la afirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta declaración no sólo constituye el corazón del mensaje evangélico, sino que también define la identidad misma de Jesús en relación con Dios Padre y con la humanidad. En los evangelios, Jesús no oculta esta verdad. Al contrario, la revela con autoridad, convicción y profunda intimidad. Su forma de hablar de Dios, llamándolo con frecuencia mi Padre, no era una simple expresión piadosa, sino una declaración de filiación única, que iba mucho más allá de la relación que cualquier otro pudiera tener con Dios. Esta afirmación provocó fuertes reacciones entre los líderes religiosos de su tiempo, quienes comprendieron que al llamarse Hijo de Dios, Jesús se hacía igual a Dios. Por tanto, su testimonio sobre su identidad no puede ser ignorado ni minimizado. A la luz de esto, es necesario considerar con atención cómo Jesús se presentó como Hijo del Dios viviente y qué implicaciones tiene esta verdad para la fe cristiana. Veamos en primer lugar cómo Jesús dijo que era Hijo de Dios y que Dios era su Padre. Jesús hablaba de Dios afirmando que era su Padre, y lo hacía con toda naturalidad, cuando hablaba de sí y de lo que hacía. En Juan 5, 19 al 20, encontramos que se dice, Jesús les dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Jesús era el Hijo de Dios, que representa al Padre ante la humanidad, para darle vida con la muerte vicaria y resurrección del Hijo del Hombre. En Juan 5, 25 al 27 se dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Satanás y sus demonios, y los mismos fariseos, sabían que el Cristo, el Mesías, era el Hijo de Dios. En Lucas 4:41 se nos dice que salían demonios diciendo, tú eres el Hijo de Dios, porque sabían que Él era el Cristo. Y en Mateo 26:63 se dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, Jesús hablaba de sí mismo afirmando que Dios era su Padre, lo hacía con naturalidad, decía que Él era el Hijo de Dios que había venido a la humanidad representando al Padre para dar muerte vicaria, para dar vida a través de esa muerte vicaria y a través de su resurrección. Y hasta los propios demonios y enemigos de Jesús sabían que el Mesías era el Hijo de Dios. Por tanto, en la medida que él decía que era el Hijo de Dios, decía que era el Mesías y viceversa. Pero los judíos, los enemigos de Jesús, entonces y ahora, entendían que cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, afirmaba no sólo su procedencia divina, sino también su propia naturaleza divina. Es decir, al afirmar que Él era el Hijo de Dios, estaba hablando de su origen divino, pero también
de su naturaleza divina. Procedía de Dios y era Dios. Jesús era Dios hecho hombre. Era el Mesías divino, anunciado por los profetas. Juan 5, 17 al 18. Jesús respondió: mi Padre. Por esto los judíos procuraban matarle, porque decían que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Así lo entendían los judíos. Y Jesús, como Hijo de Dios, determinaba qué estaba bien ante Dios y qué no. Esta es una de las formas en que él mostraba su divinidad, afirmando la verdad de forma absoluta. En Mateo 5, 27 al 28, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo. Esta frase es una frase de afirmación de su divinidad, cuando da el verdadero sentido, el verdadero significado de la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, fue entendido, fue interpretado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cristo es Dios. Cristo es el único que puede interpretar la palabra de Dios de forma recta, porque Él mismo, como Dios, es dador de la palabra de Dios. Es dador y es el enseñador por excelencia de esa palabra de Dios. El maestro, como lo llamaban los suyos. Pero esto no lo entendían los fariseos, que habían trastocado todas las enseñanzas de Dios. Los fariseos habían convertido la palabra de Dios en algo totalmente contrario. Lo que ellos decían de la palabra de Dios era algo totalmente contrario a la verdad misma, y en su lugar tenían un corpus de enseñanzas tradicionales que sustituían a la verdadera palabra de Dios. En Juan 5, 18 se dice que el hombre fue sanado y era día de reposo, y los judíos procuraban matarle porque quebrantaba el día de reposo. Según el entendimiento que los judíos tenían del día de reposo, Jesús quebrantaba el día de reposo. ¿Quebrantaba Jesús el día de reposo? No. Pero según el entendimiento que los judíos tenían del día de reposo, Jesús quebrantaba el día de reposo. Por tanto, algo puede ser correcto, pero si alguien tiene una percepción distinta de ese algo, pues para esas personas lo que uno hace será incorrecto, porque ellos lo entienden de otra manera. Marcos 2, 27 al 28. Les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Con palabras como esta, Jesús afirmaba su divinidad, su procedencia divina y su naturaleza divina. Jesús reprendía toda la nefasta enseñanza y malvada obra de los escribas y de los fariseos. Marcos 7, 6 al 7. Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En definitiva, hemos visto en primer lugar que Jesús dijo que era Hijo de Dios y que Dios era su Padre. En segundo lugar, quisiera que viéramos cómo Jesús, como Hijo de Dios, era el Mesías, que hacía la obra de Dios. Jesús, el Mesías, el Cristo, nunca actuó por sí mismo, sino que siempre hizo en todas las cosas la voluntad de su Padre Celestial. Hacer la voluntad de Dios es imitar la actitud
y la conducta del Padre eterno. Juan 5, 19 y 30. Jesús les dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hacer la voluntad de Dios es, por ejemplo, redimir a todos los escogidos, llevándoles a creer en Él. Este es un ejemplo de voluntad de Dios que Jesús vino a hacer y que efectivamente hizo, redimir a todos los escogidos en la cruz mediante el sacrificio de sí mismo. Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree que en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por tanto, Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, vino a hacer la voluntad del Padre, redimiendo, pero también obedeciendo al Padre en todo tiempo y circunstancia, aun en los momentos más difíciles de la vida. Mateo 26, 42. Jesús oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como verdadero hombre que era Jesús también, él tenía dos naturalezas, una divina y otra humana. En su naturaleza divina era Dios y en su naturaleza humana era verdadero hombre. Él, como hombre perfecto, se enfrentó a la muerte por los suyos. Y como hombre que era, él tuvo esos momentos en los que vio la terrible realidad de la muerte. Y en ese momento oró al Padre y le dijo, hágase tu voluntad. Por tanto, en todo tiempo y circunstancia, Jesús hizo la voluntad del Padre, aun en los momentos más difíciles. Hacer la voluntad de Dios también es pedir a otros que hagan la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios y él quería que los suyos hiciesen la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Él enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él enseñó a orar de esta manera. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por tanto, para Jesús hacer la voluntad del Padre era algo muy importante. Pues el que hace la voluntad de Dios demuestra que es de Él, del Padre de Dios, y Jesús procedía del Padre. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50. Aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y hermana. Esto es lo importante de una persona que se dice creyente, hacer la voluntad de Dios. Jesús el Mesías, por tanto, hizo obras grandes y maravillosas durante todo su ministerio, por fe y para fe de los suyos. El propósito siempre fue que los suyos creyeran, que los suyos vieran aumentada también esa fe, que creyeran y creyesen más. Y una de las formas en que tenía Jesús de aumentar la fe de los suyos era que se maravillasen. Maravillarse es percibir algo con asombro y gran admiración. Jesús el Mesías hizo grandes y maravillosas obras.
para fe de los suyos. Lucas 2:33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esto es una forma que tiene la Biblia de decir de que alguien que tiene fe en un momento dado puede ver, contemplar aquello que cree por fe, puede verlo, verlo. Y de ahí la palabra maravilla. Cuando alguien ve lo invisible por fe, ve una maravilla. Jesús maravilló a muchos con sus poderosas y extraordinarias obras. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados. ¿Qué palabra y autoridad es esta? Por tanto, Jesús producía fe en los suyos, les llevaba a creer en él y después les maravillaba, les hacía ver grandes y portentosas manifestaciones de su deidad, de su poder, de su misericordia, de su grandeza. La fe tiene estos dos aspectos. Un aspecto primero en el que cree tiene la convicción firme, absoluta, sobre cosas que no se ven, que son invisibles. Y este es el primer aspecto de la fe, el creer con firmeza cosas que no se ven, cosas que son invisibles. Pero el siguiente aspecto de la fe es el ver. En el primer aspecto no se ve, solo se cree, solo se confía. Pero como dijo Jesús, hay que creer para ver. Y uno ve, el creyente ve, cuando Dios obra una maravilla delante de él. Y la vida de los discípulos estaba llena de maravillosas obras de Dios, de Jesús, como también la vida de un creyente de verdad hoy. Un creyente de verdad hoy ha visto maravillas de parte de Dios en su vida o en la vida de otros. Hechos portentosos, milagrosos, hechos sobrenaturales, hechos providenciales, hechos que parecen fortuitos o casuales, pero que no lo son, porque nada sucede sin que Dios lo quiera por algún propósito eterno y para bien de los suyos. Jesús maravilló a sus discípulos constantemente. Las señales milagrosas y maravillosas de Jesús aumentaban la fe de los suyos y llevaban a otros a creer en él. Juan 12, 9 al 11. Gran multitud de judíos vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por tanto, Jesús lleva a los suyos a creer en él. Jesús lleva a los suyos a ver maravillas, maravillas, obras maravillosas, hechos portentosos, para confirmar esa fe, para fortalecer y excitar esa fe, para llevarles a poder decir, como el apóstol Pablo: yo sé en quien he creído. O como los otros discípulos dijeron, que ellos hablaban y escribían de las cosas que habían visto y oído. Un creyente es una persona que basa su vida en la fe.
Hay muchas cosas que creemos por fe, pero un verdadero creyente también basa su vida, su relación con el Señor, en una experiencia continua de ver, de experimentar obras maravillosas de parte de Dios. Los enemigos de la cruz de Cristo no, no creen en las maravillosas obras del Señor. No les interesa. Prefieren creer en obras maravillosas de hombres, curiosamente. Abundan entre los hombres que no creen en Cristo, abundan entre ellos las creencias en personas que presuntamente hicieron milagros. La mayor parte de ellos son falacias, mitos, personas que a veces ni existieron, o si existieron, nunca hicieron las cosas que se les atribuyen. Pero así es la gente. El que no cree en Cristo, cree en cualquier cosa. El que no cree en las maravillas de Cristo, cree en las maravillas de cualquiera. Los fariseos eran así. Juan 11, 47 al 48 y 53. Los principales sacerdotes y los fariseos dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos, todos creerán en él, y los romanos destruirán nuestro lugar santo y nación. Así que acordaron matarle. Jesús era el Hijo de Dios que hacía maravillas. Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios para redimir a la humanidad, muriendo en la cruz, pero también resucitando, porque la resurrección trae vida eterna para todos los suyos. Jesús es la fuente de toda vida, presente y espiritual, venidera y material. Juan 11, 25 al 26. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora es el hoy presente. Jesús resucita a los muertos en delitos y pecados que nacen de nuevo para Dios. Ahora Cristo trae vida a aquellos que están perdidos por el pecado, muertos espiritualmente por el pecado. Cristo les da vida hoy a todo aquel que cree. Efesios 2:1, 4 al 6 y 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó por gracia. Por tanto, ahora Cristo da vida en el hoy presente. Pero viene la hora, esto nos habla del mañana final, en que todos los muertos sin distinción resucitarán en la carne para ser juzgados por Dios para vida o condenación eterna. Viene la hora. Hay una vida presente que da el Señor ahora, la salvación, y viene la hora. Hay una vida futura, una resurrección futura que dará Cristo a todo aquel que hoy cree en Cristo y parte de esta vida creyendo en Cristo. Juan 5, 28 al 29. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así pues, Jesús, como Hijo de Dios, es hacedor de maravillas. Como Hijo de Dios es aquel que trae vida a los suyos, presente y futura. Y Jesús, como Hijo de Dios, como Mesías, es el abogado de los suyos y el juez de todos los hombres. El Hijo de Dios será el juez ante el cual rendirán cuentas todos, todos los hombres, todos los que resuciten en el día final darán cuenta ante él. Juan 5, 22 al 23 y 27. El Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió, y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Y todo aquel que en vida cree en Cristo es eternamente salvo. Todo aquel que cree en Cristo es salvo. No tiene que nada que temer ante el juicio final que ha de venir al final de los tiempos. ¿Has creído en Cristo? Si has creído en Cristo, no tienes nada que temer ante el futuro, ante el juicio divino que espera a todos los hombres. Porque todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, perdón de pecados. Todo aquel que cree en Cristo se presentará ante el juicio de Dios, teniendo a Jesús como abogado y como juez. ¿Se imagina qué privilegio? Que en el juicio nuestro juez sea también nuestro abogado. Eso es Jesús, el juez y el abogado de los suyos. ¿Qué dictamen habrá si aquel que es nuestro juez también es nuestro abogado? Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Apocalipsis 7, 9 al 10. Miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Antes de comenzar el juicio, se habrá producido la separación, que esa misma separación es la sentencia final. Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Jesús es el Hijo de Dios. Eso hemos visto, hermanos. Eso hemos estudiado. Jesús dijo que era Hijo de Dios y que Dios era su Padre. Jesús hablaba de Dios con toda firmeza y naturalidad, afirmando que Dios era su Padre celestial. Los judíos entendían que cuando Jesús decía que era Hijo de Dios, afirmaba no solo su procedencia divina, sino su propia naturaleza divina.
Jesús, como Hijo de Dios, era el Mesías que hacía la obra de Dios. Jesús el Mesías siempre hizo la voluntad de su Padre Celestial mediante grandes y maravillosas obras, por fe y para fe de los suyos. Jesús el Mesías es la resurrección de vida eterna para todos los suyos y será el juez de todos los hombres y el abogado de los suyos. Estimados hermanos y amigos, Mateo 27:54 dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ojalá que para ti, en esta hora, también Jesús sea el Hijo de Dios. Porque si piensas que Él es el Hijo de Dios, es porque Él es tu Salvador, tu Redentor, aquel que obra maravillas también en tu vida, aquel que un día en el juicio no solo será tu juez, sino tu abogado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra de vida, por Jesús, oh Padre, tu Hijo. Gracias porque Él era, como Hijo tuyo, era Dios contigo. Él era verdadero hombre con nosotros. Y gracias, Señor, porque por esas dos naturalezas Él nos redimió. Él ocupó nuestro lugar, pagó por nosotros. Él obtuvo vida, vida eterna y un lugar maravilloso donde estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu Hijo, Jesús. Te suplico que nos ayudes a todos a creer en Él en la manera correcta. También te pido, Señor, que tengas misericordia de los enfermos, de todos los enfermos en general. Pero, Señor, te pido especialmente por Toño, que tengas misericordia de él, Señor, que lo ayudes en su momento de enfermedad que está pasando, que estés a su lado y que le ayudes, Señor. También te pido por Bárbara, estos dolores que ella tiene después de la operación, que la ayudes, Señor. Ayúdale a soportarlos, a sobrellevarlos, y a su familia, ayúdale a todos a poderla llevar, a cuidarla de la manera correcta para que ella se sienta aliviada. También te pido, Señor, por otros que también están pasando por otros problemas o enfermedades, como Susana, como Cristina, como Carmen Rosa, como Carmen Teresa, como Águeda, como Otto, como los padres de Patricia y de Ricardo, como los hijos de Ángeles, y también, Señor, por la operación de Gamaliel. Ayúdale, Señor, que pueda salir bien de ella. También te pido por aquellos que están esperando operaciones y que sean cuando tú decidas y que, si es tu voluntad, salgan bien de ella, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que eres y haces por nosotros. Gloria a tu nombre. Ponemos en tus manos a todos los que hemos mencionado y a todos los que hemos mencionado también, Señor, los ponemos en tus manos.
Tú eres el Dios de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gloria sea tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.